Hoy ya entramos en el tema 2, con la unidad 2, ¿bien? La unidad 1 fue muy cortica, que fue agua, esta tampoco es demasiado larga. Bueno, esta en realidad es todo lo que queda de medio ciclo y tal vez hasta un pedacito de segundo ciclo. Hoy vamos a empezar a ver los precursores de macromoléculas y las macromoléculas de importancia biológica. Concretamente vamos a estar hablando de proteínas, proteínas y enzimas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. No sé incluso si ácidos nucleicos nos dé tiempo a verlo en este medio ciclo, pero digamos que hasta ahí es donde va a ir el examen de medio ciclo. Ya en el fin de ciclo vamos a dedicar el tiempo a metabolismo. Por el momento solo vamos a ver estructura y función de esas macromoléculas, insisto, proteínas y enzimas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, hoy vamos a empezar con aminoácidos y proteínas, y de hecho vamos a terminar. Hoy la clase va a tratar sobre aminoácidos y proteínas, y la próxima clase que tiene que ver con esto sobre enzimas, que a fin de cuentas los enzimas son proteínas. Yo necesito, de verdad, sin pena ninguna, que si ustedes sienten que no están entendiendo algo, me interrumpan sin problema ninguno. ¿Está bien? Porque yo sé que ustedes tienen muchas carencias de la química orgánica, entonces no se puede entender la bioquímica si no se entiende un poquito, no demasiado, la química orgánica. O sea, si uno no sabe cuáles son los grupos funcionales, si uno no sabe lo que es un ácido, si uno no sabe lo que es un aldehído, si uno no sabe lo que es una acetona, si uno no sabe lo que es un éster, un éter, pues cuesta mucho trabajo entender la bioquímica porque a fin de cuentas vamos a estar hablando ya de macromoléculas a nivel fisiológico y por tanto esas macromoléculas son compuestos orgánicos que tienen esos grupos funcionales. O sea, si ustedes tienen algunas lagunitas por ahí, yo por favor les pido que busquen en internet muy rapidito, al menos los grupos funcionales que caracterizan los ácidos, las bases, las aminas, los aldehídos, la acetona, porque si no les va a costar mucho trabajo entender todo lo que viene, o sea, toda la bioquímica en general. Porque en la primera unidad hablamos de agua, y el agua, bueno, es uno de los compuestos mayoritarios, pero es un compuesto inorgánico. Ya hoy vamos a entrar y no vamos a salir más nunca de los compuestos orgánicos, por tanto, esos son elementos, muchachitas, que tienen que entender. ¿Está bien? Entonces, empecemos un poquito por la importancia de las proteínas. Bueno, en primer lugar, una de los elementos clave, de las funciones clave de las proteínas, es que funcionan como catalizadores biológicos. ¿Saben lo que es un catalizador, verdad? ¿O no? Sin miedo, díganme, ¿sí o no? Dime, Brigitte, ¿sabes lo que es un catalizador? Un catalizador es un compuesto químico que aumenta la velocidad de las reacciones químicas. Los enzimas, que son todos proteínas, son catalizadores biológicos. Son los encargados de aumentar y facilitar la velocidad de todas las reacciones metabólicas que ocurren en el organismo. Fíjense qué nivel de importancia tan grande. O sea, sin enzimas estamos fritos. Ya les comenté, por ejemplo, en la primera clase, tal vez no se acuerdan, es la primera, andan medio despistados, pero ya les comenté, por ejemplo, que la intolerancia a la lactosa, que debe ser algo que ustedes conocen, ya sea o porque la padecen o porque tienen un amigo que la padece, que personas que no pueden tomar leche, conocen personas así, ¿verdad? Sí, hagan así con la cabeza, por favor, para yo sentirme que me están atendiendo. Bien, pues esa intolerancia a la lactosa es porque a esas personas les falta una enzima, que es la lactasa, que es la encargada de hidrolizar la lactosa, que es el carbohidrato fundamental de la leche. Como le falta esa enzima, no se hidroliza la lactosa. Si no se hidroliza la lactosa, no se puede absorber esos azúcares, y si no se pueden absorber esos azúcares, es que traen patologías relacionadas con la digestión, vómitos, diarrea. Fíjense la importancia que tienen los enzimas. O sea, puse muchos ejemplos. La misma fenicetonuria es también que falta una enzima.
El albinismo, falta un enzima. O sea, los enzimas realmente son súper esenciales para la fisiología humana. Por otra parte, las proteínas son elementos estructurales. Las uñas, la piel, el cabello, todo eso son proteínas. O sea, las uñas son proteínas estructurales, pero son proteínas. El cabello igual. La famosa queratina que ustedes utilizan para ponerse el pelo más lacio de lo que ya lo tienen, porque aquí todo el mundo tiene el pelo lacio, y para ponerse lo más estirado de lo que ya lo tienen. O sea, no puedo entender, por ejemplo, que Brigitte se ponga queratina, pero capaz que se la ponga, porque más lacio que el pelo de Brigitte hay que buscarlo. Bueno, esa queratina es una proteína. Es ese compuesto incluso que se vende y que vale carísimo a nivel cosmético, también es una proteína, pero nuestro propio cabello, la piel y las uñas están formados por proteínas. Son además constituyentes del tejido muscular y conectivo de los animales, o sea, en todos los músculos está formado por estructuras proteicas. Son agentes transportadores. La hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno, miren qué función tan importante en el organismo humano, garantizando la respiración, pues la hemoglobina es una proteína. Son además agentes reguladores, porque las hormonas, por ejemplo la insulina, también es una proteína. Y todos sabemos las dificultades que causan deficiencias con la producción de insulina, diabetes mellitus. O sea que la ausencia de determinadas proteínas en el organismo trae un conjunto de patologías. Y además son agentes protectores, porque todos los anticuerpos son proteínas. Si han leído un poquito acerca de todas las vacunas para COVID-19, que es lo que está en la palestra pública hace un año y tanto, pues habrán visto que esa composición, esa estructura, esa formación, esa elaboración de esas vacunas se basa fundamentalmente en estructuras proteicas. Y nuestros anticuerpos, además, son proteínas. O sea, esas son, digamos, funciones súper importantes, pero además de esas funciones generales, también la identificación de proteína, presencia, ausencia o deficiencia, se relaciona con determinados estados fisiológicos específicos y con determinadas patologías. La desnutrición proteico-energética, como lo dice su palabra, es una deficiencia proteica. El marasmo y el Kwashiorkor son enfermedades de desnutrición. O sea, ahí también hay un impacto con la presencia de las proteínas. La secuencia fundamental de una proteína además proporciona la información para identificar o clonar el gen o genes que la codifican. O sea, todos los procesos de clonación, todos los procesos relacionados con el ADN, pues están hablando también de la importancia que tienen las proteínas. Y por otra parte, el valor nutricional, por supuesto, es extraordinariamente importante. Todo el mundo tiene claro que es importante y necesario comer proteínas. Hay que comer proteínas, alimentos ricos en proteínas. Y además ellas aportan energéticamente, por cada gramo de proteína que consumimos o que se quema, se producen 4 kilocalorías en términos de energía, ¿verdad? Y fíjense, eso lo vamos a ver más adelante, pero solo cuando el organismo está deficitario de lípidos y hidratos de carbono para la obtención de energía. O sea, la función fundamental de la proteína no es producir energía. La función fundamental de las proteínas, todas las que les he comentado, y son, o sea, formar las estructuras, formar parte de los órganos. Cuando ya uno empieza a utilizar las proteínas, es que está en un estado de desnutrición muy grande, es que ya se le acabó la reserva de carbohidratos, se le acabó la reserva de lípidos en un ayuno prolongado de días o de semanas, y entonces es que se empiezan a consumir, digamos, fisiológicamente la proteína, lo cual no es nada bueno, porque significa que estás en un estado avanzado de desnutrición. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de la proteína? ¿Quiénes forman las proteínas? Bueno, las proteínas son polímeros, o sea, son macromoléculas, biomoléculas, como quieras que se llame, de alto peso molecular. Eso significa que son estructuras muy grandes. Son estructuras muy grandes porque tienen un elevadísimo
peso molecular por encima de 2000, por poner un ejemplo, de 2000 y hasta más. Realmente es mucho más. Bien. Esas proteínas, esa estructura grande de alto peso molecular, ese polímero, esa macromolécula, está formado por aminoácidos. O sea, la unidad estructural básica de las proteínas son los aminoácidos. Los aminoácidos son estructuras pequeñas, no son grandes estructuras, pero una proteína se forma por la unión de miles de aminoácidos. Se unen esos aminoácidos a través de un enlace que se denomina enlace peptídico, del cual vamos a hablar ahora, en cantidades de cientos a miles. O sea, para que tengan una idea de que esos aminoácidos, que sí son estructuras pequeñas, en sus uniones, uno con otro, uno con otro, uno con otro, formando largas cadenas, pues son capaces entonces de formar una proteína. O sea, esa es, digamos, la base esencial de la estructura proteica. O sea, los aminoácidos se unen entre sí y dan lugar a los péptidos. O sea, si no son miles de aminoácidos, ni cientos de aminoácidos, sino de 4, 5, 6, 7 aminoácidos, forman los péptidos. Si esos péptidos a su vez se unen con otros péptidos, forman los polipéptidos. Y si esa estructura ya es de más de 100 hasta miles de aminoácidos, es lo que constituye las proteínas. ¿Se entiende hasta aquí? Después vamos a ver qué cosa es un enlace peptídico, vamos a ver qué es un aminoácido, etc. O sea, se consideran proteínas aquellos polipéptidos con masas molares, que es lo mismo que peso molecular, por encima de 10.000. O sea, una proteína es una estructura que tiene un peso molecular por encima de 10.000 gramos por mol. O sea, son estructuras, insisto, muy grandes. Por eso se le denominan macromoléculas o polímeros y se le denomina biomoléculas porque obviamente están en el organismo. Entonces, ¿qué cosa es un aminoácido? Pues un aminoácido es una estructura orgánica que tiene un grupo carboxilo, lo están viendo aquí, ese grupo carboxilo está simplificada su fórmula, en realidad es esta, o sea, carbono, doble enlace, oxígeno, y ese mismo carbono tiene un enlace con un hidróxido. O sea, sería carbono, doble enlace, oxígeno, carbono, simple enlace, OH. Por eso es COOH. Eso es el grupo carboxilo, que es un grupo orgánico que caracteriza los ácidos. Ese grupo carboxilo le da un carácter ácido al aminoácido. Y también tiene un grupo amino, que es un grupo NH2, que está aquí. Todo unido a un carbono central. Y por aquí lo que hay es una cadena carbonada. Bien, o sea, es una estructura orgánica que tiene un grupo carboxilo, tiene un grupo amino y tiene, por supuesto, una cadena R. Por eso se llama aminoácido, porque tiene un grupo amino y tiene un grupo carboxilo que es ácido, ¿verdad? Esto que acabo de decir es lo mismo que dice aquí. Presentan un grupo amino y un grupo carboxilo enlazados al carbono alfa. El carbono alfa significa que este es el carbono terminal. El primer carbono, ¿ven? ¿Ven que es el primero? O el último, como quieran llamarlo. En realidad es el primero, es el carbono alfa, ¿bien? Las dos cosas están unidas a este carbono alfa. Este es el carbono alfa. Por tanto, se une un carbono, o sea, un grupo carboxilo, COOH, y un grupo amino, NH2. ¿Está bien? Hay un par de excepciones, pero eso no nos interesa ahora. ¿Se entiende lo que es un aminoácido? ¿Tienen claro qué cosa es un grupo carboxilo y qué cosa es un grupo amino? ¿Sí o no? Muevan la cabeza. Si no mueven la cabeza, creo que no entendieron. ¿Quieren que repita? Esto es muy importante, porque esta es la base para todo, después. Tienen que estudiar un poquitico de orgánica. Desgraciadamente yo no tengo todo el tiempo del mundo para volver a darle una asignatura de química orgánica, pero me imagino que en la nivelación algo hablaron de química orgánica, ¿o no? Dime, Irina, ¿algo hablaron en nivelación? Sí, más o menos, sí. Sí,
O sea, sí, pero sabe Dios quién se acuerda, ¿no? Bueno, pues tienen que acordarse ahora si no les va a costar mucho trabajo esta asignatura. ¿Está bien? Entonces, aquí hay, por ejemplo, algunos aminoácidos, como la leucina. Esta manera de representar las estructuras es la misma, o sea, cuando uno no sabe algo, sobre todo de química orgánica, y ve una estructura química, como que empieza a hacerle rechazo antes de detenerse un instante a pensar que eso no es tan difícil. Es un poco de, ¡ah! ¡Qué horror! Hay una estructura química. No, 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 no. O sea, esta estructura química, cada puntito de esto es un carbono. ¿Qué están viendo aquí? Aquí hay un carbono, que es carbono alfa, que está unido a otro carbono, doble enlace oxígeno, enlace OH. Este es el grupo carboxilo. Y este carbono alfa también está unido a este grupo amino. O sea, es lo mismo que les dije en la diapositiva pasada. ¿Está bien? Y esto de aquí sería la cadena R, que tiene un carbono, otro carbono, unido a dos carbonos. Ni más ni menos. No hay que complicarse ni ver eso como si fuera algo muy difícil o extraterrestre. Esa es la leucina. Ahí estoy señalando el grupo carboxilo y el grupo amino. Estos son ejemplos simplemente para que se familiaricen. ¿Bien? Este sería otro aminoácido. Vuelvo a lo mismo. Tengo el carbono alfa, grupo carboxilo, grupo amino. Ahora, esta leucina, ¿por qué se dice que es alifática? Porque tiene una cadena carbonada, pero esa cadena carbonada no es cíclica. Este aminoácido es aromático, que es el triptófano, porque en su cadena R hay anillos aromáticos, cíclicos, ¿verdad? Aquí tenemos un benceno y aquí tenemos una estructura pentaédrica de 5 átomos de carbono, unida a un benceno. Bien. Estos son simplemente ejemplos para que lo asocien con lo que acabamos de ver. ¿Bien? Otro aminoácido que es la arginina. Es un aminoácido alifático y además es básico. ¿Por qué? Tiene un grupo amino, perdón, un grupo carboxilo, tiene un grupo amino, todo esto es carbono alfa. Esa cadena es alifática o aromática. Alifática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay anillos aromáticos. Pero además, en esa cadena alifática, al final, fíjense que hay otro grupo amino. O sea, este es un aminoácido, que este es el grupo fundamental, el que lo denomina como aminoácido, porque está unido al carbono alfa, un grupo amino y un grupo carboxilo, pero además hay otro grupo amino. Y esos grupos aminos aportan basicidad a la estructura. Por eso se dice que la arginina es básica, porque tiene dos grupos aminos. Y este sería el ácido aspartico, que también es alifático. Volvemos a lo mismo, carbono alfa, grupo carboxilo, grupo amino, una cadena que no es aromática, pero al final de la cadena hay otro grupo carboxilo. O sea, mientras este aminoácido es básico porque tiene dos grupos básicos por uno ácido, este aminoácido es ácido porque tiene dos grupos carboxilos que son ácidos por uno solo básico. ¿Está claro? Estos aminoácidos serían neutros, porque solo tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Entendió? Díganme. Gracias, Edith e Irina. Bueno, aquí están, o sea, las proteínas están formadas por un montón de, o sea, en la naturaleza hay un montón de aminoácidos, muchos aminoácidos, muchos, 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 en el orden de los 300 aminoácidos. Pero las proteínas están formadas esencialmente por 20 aminoácidos. Ahora hay algunas investigaciones que hablan de un 21, pero básicamente son 20 los aminoácidos que forman las proteínas. 20. Y son estos que están aquí y que ustedes no se tienen que aprender de memoria. Ahí tienen la denominación trivial y abreviada de los aminoácidos: alanina, arginina, aspargina, ácido aspartico, cisteína, glutamina, ácido glutámico, bla, 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 bla. No, eso no hay que aprendérselo de memoria. Además, poco a poco, cuando usted empieza a trabajar con los aminoácidos y a familiarizarse con sus nombres, prácticamente se va a aprender muchos, o al menos va a poder identificar. Pero ese no es el objetivo. ¿Bien?
Ese no es el objetivo. Lo importante es que entiendan, en primer lugar, que hay 20 aminoácidos que son los que forman parte de las proteínas. Punto final. Amén de que hayan en la naturaleza muchísimos más, pero todas las proteínas, de alguna u otra forma, están formadas por estos 20 aminoácidos. Entonces, ¿cómo se clasifican los aminoácidos? Bueno, se clasifican en función de dos aspectos. En función del sustituyente que presenta la cadena R. Déjenme hacer una aclaración aquí. Las clasificaciones son maneras en que el hombre organiza la realidad. ¿Está bien? Lo importante no es aprenderte la clasificación. Lo importante es aprender lo que está dentro de la clasificación. Porque una realidad puede ser organizada en función de diferentes criterios. Aquí ahora somos 8. Fíjense, somos 8. Yo puedo dividir ahora y hacer 2 grupos con nosotros 8. Y decir, bueno, los estudiantes para un grupo y los profesores para otro grupo. ¿Verdad? Ahí va a quedar un grupo de 7 que son ustedes y yo solito en otro grupo. ¿Cierto o falso? Ahora voy a hacer otra clasificación y voy a decir los varones para un lado y las hembras para otro. Vuelve a quedar el mismo grupo porque aquí no hay varones. Pero si hubiera otro varón, ya los grupos van a cambiar. Ya en los varones van a haber 2 grupos. O sea, 2 personas, ¿verdad? Pero ahora voy a volver a cambiar y voy a decir los que viven en Puerto Viejo y los que no viven en Puerto Viejo. No sé si todos ustedes viven en Puerto Viejo, pero posiblemente a lo mejor no. O los que viven cerca del Parque de la Rotonda y los que no viven cerca del Parque de la Rotonda. Van a salir 2 grupos diferentes. ¿Entienden? Cada vez que yo cambie el criterio de clasificación, va a cambiar los grupos. Digo, los que miden de 1,62 m para abajo y de 1,62 m para arriba. Yo soy enano, mido 1,62 m. No sé si todos ustedes miden de 1,62 m para abajo o de 1,62 m para arriba. Vuelven a cambiar los criterios de clasificación. ¿Entienden? Los que tienen menos de 20 años, los que tienen más de 20 años. Vuelven a cambiar los grupos. Pero ¿somos o no somos las mismas personas? Con independencia del grupo en que caigamos. ¿Sí, verdad? Entonces la clasificación para lo único que sirve es para organizarnos en función de un criterio. Pero lo importante si queremos conocernos es que conozcamos a las personas y no que caigo en un grupo o que caigo en otro. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, decía que una clasificación es en función del sustituyente que presenta la cadena R. Y ahí pueden ser los aminoácidos alifáticos o aromáticos. Acabamos de ver un ejemplo de aminoácidos alifáticos donde hay una cadena lateral de átomos de carbono que no está cíclica, que puede ser lineal o ramificada, pero no está cíclica. Y los aromáticos son en aquellos aminoácidos en que la cadena R tienen un grupo aromático. Un benceno, un tolueno, un grupo aromático, un anillo aromático. ¿Bien? Pero también pueden ser clasificados como ácidos y básicos. Y también les puse un ejemplo. ¿Se acuerdan, no? El ácido aspartico es un aminoácido ácido porque tiene 2 grupos carboxilos, mientras que la arginina es un aminoácido básico porque tiene 2 grupos aminos. ¿Está bien? Y también se pueden clasificar en hidroxilos o sulfurados. Si en esa cadena R tienen muchos grupos hidroxilos, son hidroxilos o hidroxílicos. Si tienen además un grupo azufre, S de azufre, pues serían aminoácidos sulfurados. O sea, como ven, en función del sustituyente, incluso hay 3 tipos de clasificaciones, porque un aminoácido puede ser ácido y también ser a la vez alifático. ¿Está bien? O un aminoácido puede ser neutro y a la vez ser aromático, o neutro y a la vez puede ser alifático. O sea, que esas clasificaciones en la práctica se mezclan. Y hay otro criterio de clasificación que es desde el punto de vista biológico. Este es muy importante. Son los mismos aminoácidos, o sea, no son otros. Por eso digo que la clasificación no es más que una manera de organizar la realidad. ¿Está bien? Desde el punto de vista biológico, hay 2 grandes grupos que son los aminoácidos esenciales
y los aminoácidos no esenciales. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Vamos a hablar de todas maneras dentro de un ratico de ellos. Aquellos que el organismo humano en sus procesos metabólicos no puede sintetizar. O sea, los aminoácidos esenciales no se sintetizan de ninguna manera por el organismo humano. Pero sin embargo son importantísimos para todas las funciones metabólicas. Entonces, ¿de dónde saco yo los aminoácidos esenciales si no soy capaz de producirlos? ¿Quién me dice? Dime, Viviana, si tú necesitas aminoácidos esenciales y tu organismo no los produce, ¿de dónde tú los sacas? Esas caras. ¿Quién ayuda a Viviana? Susana. ¿De dónde los sacas? Tu organismo no puede producirlo. ¿De dónde lo sacas? ¿No será de la alimentación? Claro, ¿quién habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Yo, Edith. Ah, es que no te veo, Edith, nada más te veo la mitad porque tengo la presentación delante. Claro, de la alimentación. Exactamente, de los alimentos. No hay otra forma. Por eso es tan importante comer alimentos que tengan proteínas, que estén formadas o que haya una buena proporción en esas proteínas de aminoácidos esenciales. Bien. Esos son los esenciales. ¿Cuáles serán los no esenciales entonces? Aquellos que aunque yo no los ingiera, de alguna manera el metabolismo o las reacciones metabólicas pueden sintetizarlo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso ahí? Ahorita vamos a retomar este tema. ¿Alguna dudita, muchachitos? No. Tienen cara de una duda total. Pero ¿qué voy a hacer si no me dicen? Bueno, aquí lo que están viendo son ejemplos. Ejemplos de los que ya vimos, pero un poquito para reafirmar y para que ustedes lo vean también con calma. Esto está en la presentación de PowerPoint. Déjenme encender el aire, me estoy dando calor. Esto que está señalado en blanco, ¿qué cosa es? El grupo amino y carboxilo del aminoácido. Fíjense que siempre está señalado aquí en este cuadrito blanco, carbono alfa, grupo carboxilo, grupo amino. Están ionizados. Ahí están ionizados, pero siguen estando grupo carboxilo y grupo amino. Bien. Esto es una cadena lateral alifática. La glicina es una excepción porque no tiene cadena lateral. O sea, la glicina solamente es el alfa, el carboxilo y el amino. Aquí la alanina tiene una cadena lateral de un carbono, pero es su cadenita lateral, ¿verdad? La valina ya tiene una cadena lateral más larga, la leucina un poquito más larga, la isoleucina un poquito más larga, pero todas esas cadenas son alifáticas. No hay anillos aromáticos ahí, ¿verdad? Entonces lo mismo que acabamos de ver, pero para que lo vean aminoácido por aminoácido. Aquí, ¿se acuerdan que vimos las que tienen grupos hidroxilo y las que tienen grupos sulfonados, verdad? Fíjense que aquí hay cadenas con grupos hidroxilo, vuelve a estar señalado el grupo aminoácido, cadena con grupo hidroxilo aquí, y estas cadenas, sin embargo, tienen azufre. Son las cadenas que contienen átomos de azufre, los llamados aminoácidos azufrados. Son ejemplos, una manera de clasificarlo. Claro, un aminoácido azufrado a su vez es alifático, ¿verdad? Esto es azufrado, pero también es alifático. Y este es hidroxilado, pero también es alifático. Por eso yo digo que lo importante no es la clasificación. Aquí tienen con cadenas que contienen grupos acídicos o amídicos. Ya les hablé del ácido aspartico, por ejemplo, que es ácido porque tiene dos grupos ácidos. Les hablé del ácido glutámico, o sea, no les hablé, pero se los pongo ahora igual. Tiene un grupo ácido por aquí y otro grupo ácido por aquí. Y estos de aquí, lo que se repite, estos son los llamados aminoácidos básicos, son los grupos amino. Un grupo amino aquí, otro grupo amino aquí. Un grupo amino aquí y otro grupo amino aquí que está ionizado, pero es un grupo amino. Y aquí lo mismo, ¿ven? Otro grupo amino. Eso es simplemente para que tengan ejemplos y vean cómo pueden manejarse con los diferentes aminoácidos. Y aquí tienen los aromáticos.
que son la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. El mismo aminoácido, el mismo grupo con el carbono alfa unido, y bueno, y aquí las cadenas laterales tienen anillos aromáticos. Y aquí están todos los aminoácidos con diferentes tipos de clasificación. Que por supuesto eso no hay que aprendérselo ni muchísimo menos, es simplemente para que puedan ver, fíjense cómo está señalado si son básicos, si son ácidos, si son de una forma, si son de otra, y con esta leyenda incluso ustedes pueden ver los que coinciden y los que no coinciden. ¿Está bien? Hasta aquí alguna dudita. O sea, aquí no hay mucho, aquí no hay que aprenderse nada de memoria, simplemente ir entendiendo de lo que vamos hablando. ¿De qué hemos estado hablando hasta ahora? De los aminoácidos. ¿Quiénes son los aminoácidos? Son estructuras orgánicas que tienen un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral. ¿Cuál es la importancia de los aminoácidos? Que los aminoácidos es la estructura básica de las proteínas. Todas las proteínas se forman por la unión de un aminoácido con otro. ¿Qué otro elemento es interesante de lo que hemos visto de los aminoácidos? Que hay aminoácidos esenciales que no se producen por el organismo humano y me los tengo que comer, tienen que estar en los alimentos, y hay aminoácidos no esenciales que sí son capaces de ser sintetizados por el organismo humano. Bien, pero vuelvo a lo mismo, repito, la estructura básica de las proteínas son los aminoácidos y simplemente una proteína se forma porque se va uniendo un aminoácido con otro. ¿Está bien? Otro elemento que sería muy interesante comentar tiene que ver con, desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Yo les había hablado de los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Estos son los aminoácidos esenciales. Estos 10, que en realidad con la edad que tenemos todos, sí, yo también, y ustedes también, aunque haya una diferencia muy grande entre nosotros, con esta edad que tenemos todos los que estamos aquí, realmente nada más necesitamos estos 8, porque la arginina y la histidina son esenciales solo en la infancia, en la muy pequeña infancia, creo que hasta los 5 o hasta los 6 años. Ya a partir de ahí, ya no, la arginina y la histidina pierden esencialidad, es capaz de ser sintetizado, pero estos 8 sí hay que comérselos. Hay que comer alimentos que tengan proteínas, que contengan una buena proporción de estos 8 aminoácidos, que son los aminoácidos esenciales. Y aquí lo tienen de otra manera, puesto de otra manera, pero es lo mismo. ¿Hay que aprenderse cuáles son los aminoácidos esenciales? No, para nada. No me interesa que se aprendan eso. Ahora hay que aprenderse qué son los aminoácidos esenciales. Eso sí. ¿Qué son? Sí hay que aprenderse. ¿Cuáles son? Por el momento, no. ¿Está bien? ¿Claro hasta aquí? Gracias, Brigitte, gracias. Puedes moverla más fuerte para yo sentirme más atendido. Bueno, ya esto lo comenté, de los más de 300 aminoácidos que existen de manera natural, solo 20 constituyen las proteínas. Los seres humanos y otros animales superiores carecen de la capacidad para sintetizar 10 de los 20, ya eso también lo comenté, eso se los dejo ahí. Y la dieta del ser humano debe contener cantidades adecuadas de estos aminoácidos esenciales desde el punto de vista nutricional. Eso ya lo hablé, por eso lo paso aquí rápido, se los dejo ahí, está en las diapositivas en PDF, por si quieren consultar. Entonces, un último elemento que tiene que ver con los aminoácidos. Ustedes recuerdan que nosotros en la clase pasada, cuando hablábamos del equilibrio ácido-base y el balance hídrico del agua, hablábamos de las soluciones buffer, ¿se acuerdan? Las soluciones buffer o las soluciones tampón o las soluciones amortiguadoras fisiológicas. Y hablábamos del ion bicarbonato, del ion fosfato y el tampón proteínas. Y si no se acuerdan, está ahí en la clase, ¿verdad? Las proteínas funcionan como un buffer o como un tampón justamente por la carga que tienen los aminoácidos que la componen. Porque los aminoácidos, como ven, se pueden ionizar tanto el grupo carboxilo como el grupo amino. Ionizar significa que pierden un hidrógeno.
como pierden un hidrógeno, este grupo carboxilo se queda con carga negativa y este grupo amino se queda con carga positiva. Eso es lo que se llama forma Switterion de los aminoácidos. Si yo ese amino, o sea, quiere decir que ese aminoácido a un determinado valor de pH, tiene esta carga. ¿Qué carga es? 0. Porque tienes aquí compensado el positivo con el negativo. Esa carga neta está compensada a 0. Si yo a eso le añado un ácido, o sea, le estoy echando iones hidróneo, los iones hidróneos son positivos. ¿Para dónde irán? ¿Para aquí, para el carboxilo o para el amino? ¿Para dónde irán? Estos grupos positivos que estoy poniendo de hidróneo, ¿irán para el grupo carboxilo o irán para el grupo amino? ¿Para dónde podrán ir? ¿Cómo es? Ay, mi madre, me dieron un infarto. Sí, el grupo carboxilo. Están estudiando enfermería, no historia del arte. Por tanto, esas palabritas que le parecen difíciles, ustedes las tienen que manejar como el nombre de ustedes. Porque para eso están estudiando enfermería si no hubieran estudiado, yo qué sé, filosofía. O historia del arte, o periodismo, o derecho. Eso sí no tienen que manejar esa nomenclatura, pero ustedes sí. Van para este grupo carboxilo, ¿verdad? Entonces este aminoácido se queda cargado positivo y aumenta, o sea, y disminuye el pH porque aumenta la concentración hidrogeniónica que fue la que yo añadí. Si yo añado hidróxidos, que serían bases, pues pasa lo contrario. Este ion hidróxido negativo no puede ir para ese carboxilo, va para el amino, forma agua, y por eso este NH3 se convierte en NH2, porque este NH3 cede un hidrógeno para que se mezcle con el hidroxilo y forme agua. Aquí aumenta el valor de pH porque disminuye la concentración hidrogeniónica. Lo que quiero decir con esto, y el esquema de abajo es exactamente lo mismo, pero más bonito, es que los aminoácidos se van a cargar positivos o negativos en dependencia del pH del medio. Si el pH del medio es muy ácido, ellos se van a cargar positivos. Si el pH del medio es muy básico, ellos se van a cargar negativos. Y va a haber un valor de pH, que es el que coincide con su punto isoeléctrico o forma Switterion, como se llama, en que ellos tienen una carga neta 0. O sea, esto es un poquito para que entiendan por qué las proteínas pueden funcionar como tampón o como compuestos amortiguadores. ¿Por qué? Porque esos aminoácidos que forman parte de las proteínas se pueden ionizar, pueden captar hidróneo o pueden ceder hidróneo y mantienen el pH en un valor relativamente constante. Es por esta razón de los aminoácidos. ¿Bien? Ahora, quedamos en que esos aminoácidos se unen unos con otros para formar las proteínas, ¿cierto o no? Quedamos en eso, ¿verdad? ¿Cómo se unen? A través de un enlace peptídico. No se asusten, no pongan esas caras cuando ven estructuras químicas. Un enlace peptídico es una cosa muy sencilla y es que el grupo carbonilo o carboxilo, perdón, de un aminoácido se une con el grupo amino de otro aminoácido. O sea, este OH del grupo carboxilo de un aminoácido se une con el NH2, que es el grupo amino de otro aminoácido. Y forman lo que se conoce como enlace peptídico. Fíjense que este enlace está entre este nitrógeno que viene de este grupo amino con este carbono que es donde estaba el grupo hidroxilo del carboxilo. Por eso se llama carboxilo por eso, porque tiene un grupo de hidroxilo. Se forma agua, por supuesto, porque este señor pierde un hidrógeno y este señor pierde un OH completo y se forma un enlace entre este nitrógeno del grupo amino y este carbono alfa del grupo carboxilo. No, perdón, y este carbono del grupo carboxilo. Ese no es carbono alfa, el carbono alfa es este.
¿Está bien? Aquí, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Ahora este aminoácido ya tiene el grupo amino comprometido en un enlace, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya no tiene grupo amino. El grupo amino se usó para formar el enlace con el carboxilo, con el carbono este. A él le queda un grupo carboxilo libre. Viene otro aminoácido, vuelve a darle su grupo amino y se forma otro enlace peptídico. Y detrás viene otro y se forma otro enlace peptídico. Y detrás viene otro y se forma otro enlace peptídico. Y así se van formando las cadenas de aminoácidos. Y aquí está dicho lo que acabo de decir. El enlace peptídico se establece entre el grupo alfa carboxilo de un aminoácido, es este, alfa carboxilo de un aminoácido, con el grupo alfa amino, este de aquí, de otro aminoácido, con la pérdida de una molécula de agua. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a seguirlo viendo. Miren qué cosa es esto. Esto es un dipéptido, porque es un dipéptido de dos aminoácidos. Se han unido dos aminoácidos. Eso mismo que les mostré, aquí lo ven de otra forma. Un aminoácido, mírenlo aquí, grupo carboxilo, grupo amino, con otro aminoácido, grupo carboxilo, grupo amino. Esto es lo que se une para formar ese enlace peptídico. Cuando se unen tres en lugar de dos, eso se llama tripéptido. Fíjense que aquí hay tres, un enlace peptídico aquí y otro enlace peptídico aquí. Este es un aminoácido que se empató el grupo carboxilo con el grupo amino de este. Aquí se dejó libre el grupo amino y se empató con este grupo carboxilo y aquí hay dos enlaces peptídicos. Y así puede haber un tetrapéptido, ya están viendo cuatro enlaces, o sea, tres enlaces peptídicos porque se unieron cuatro aminoácidos y así sucesivamente hasta un número de cientos hasta miles de aminoácidos. ¿Está bien? Por tanto, esa es una reacción súper importante de los aminoácidos, es la reacción más importante de los aminoácidos, es enlazarse con otros aminoácidos mediante un enlace peptídico para formar péptidos. Pueden ser dipéptidos, pueden ser oligopéptidos, pueden ser polipéptidos y pueden ser proteínas donde ya se unen muchísimos más aminoácidos y el peso molecular debe ser de alrededor de 10.000. ¿Está claro? Por tanto, una proteína, la primera estructura que tiene una proteína es la llamada estructura primaria. ¿Y qué cosa es la estructura primaria? El orden, la secuencia con la que están unidos esos aminoácidos en una larga cadena que es lineal. Todas las proteínas no tienen la misma secuencia. Digamos, esta es una proteína imaginaria, donde tengo alanina, arginina, ácido aspartico, cisteína, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina. Bien, puede haber otra proteína que no empiece en alanina, que empiece en ácido aspartico. O sea, cada cambio, cada vez que los aminoácidos se cambian de lugar y generan nuevas estructuras lineales unidas por enlaces peptídicos, están formando proteínas diferentes. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces aquí lo que estamos viendo, voy a poner todo lo que hay aquí, aquí la función obviamente de una proteína depende de su secuencia de aminoácidos. Las características de una proteína dependen de su secuencia de aminoácidos. Y este sería el primer aminoácido, el aminoácido terminal, el primer aminoácido que tiene un grupo amino terminal, o sea, lo que le sobra a esta alanina es un grupo amino, y al último, lo que le va a sobrar es un grupo carboxilo. Todos estos aminoácidos intermedios que están entre el primero y el último van a tener comprometidos tanto su grupo amino como su grupo carboxilo. ¿Se entiende eso, verdad? Porque se está uniendo este con este, 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 este con este. El de aquí, el primero que se unió, tiene libre el grupo amino y el último tiene libre el grupo carboxilo. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Mi amor, alcánzame una hoja ahí. Vámonos. En blanco.
Esto es para explicarle una cosita después. ¿Está bien? Eso es lo que se conoce como estructura primaria. O sea, la estructura primaria no es más que el orden o la secuencia de los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos para formar una proteína. ¿Está claro? Eso es lo que se conoce como estructura primaria. Ahora, hay muy pocas proteínas que solo tienen estructura primaria. O sea, todas las proteínas tienen estructura primaria, pero hay estructuras más complejas que la primaria. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Y es lo que se conoce como, bueno, aquí ven, digamos, una fracción de otra estructura primaria, ¿ven? La glicina con la serina, con la glicina otra vez, con la alanina, con la glicina otra vez, con la alanina. Y por ahí pueden haber otro número, por supuesto, enorme de cantidad de aminoácidos que se han unido a través de enlaces peptídicos. Miren los enlaces peptídicos aquí, son los NH. Ven, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos, tiene que haber 5 enlaces peptídicos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, es que aquí está el enlace peptídico con otro de más acá. Con otro de más acá. En realidad serían 6 aminoácidos y no 5. ¿Está bien? Aquí tienen otra representación. Ahora, esta estructura, imagínense que esto no lo ven bien porque tengo un fondo. Pero bueno, imagínense una tira de papel. Están viendo más o menos esta tirada de papel, ¿verdad? Esta sería la estructura primaria de un aminoácido, de una proteína. Esta tira de papel, imaginemos que está formada por muchos aminoácidos unidos unos con otros a través de enlaces peptídicos. ¿Qué cosa es la estructura secundaria? Que esa secuencia se va a empezar a torcer. Por ejemplo, en alfa hélice. O sea, esta tirita, la están viendo, ¿verdad? ¿La ven? Imagínense que empiezo a hacerle así. ¿Ven cómo la estoy torciendo, verdad? Eso sería la estructura secundaria. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, ninguna proteína solamente tiene una estructura lineal de aminoácidos unidos unos con otros a través de enlaces peptídicos. En realidad, esa proteína se ha torcido, como por ejemplo aquí en un sistema alfa hélice, pero para yo poder hacer esto, yo tengo que tener determinadas fuerzas que estabilicen esa torsión, ¿verdad? Porque cuando un mírenlo aquí, lo que está pasando es que los aminoácidos se están situando como una hélice. Pero para que se puedan situar así, yo necesito que haya fuerzas que estabilicen esa estructura en alfa hélice. Y usualmente las fuerzas que lo estabilizan son puentes de hidrógeno. Recuerden como que hablamos en la primera clase de la importancia de los puentes de hidrógeno. Simplemente se forman puentes de hidrógeno y son capaces de formar esa estructura de alfa hélice que se denomina estructura secundaria. O sea, todos los aminoácidos tienen estructura primaria. Y yo diría también que todos los aminoácidos tienen estructura secundaria. Perdón, todos los aminoácidos no, todas las proteínas. Todas las proteínas tienen una estructura primaria formada por la secuencia aminoácidica y todas las proteínas tienen una estructura secundaria formada por la torsión de alguna manera de esa secuencia aminoácidica. Esa torsión puede ser en alfa hélice, como esto que están viendo aquí, o puede ser en hoja plegada. Miren, ahora les voy a enseñar la hoja plegada. Esta es la hoja plegada. Imagínense que ahora los aminoácidos se situaron de esta manera, pero ahora hay dos cadenas de aminoácidos, una aquí y otra al lado. Fíjense que hay dos cadenas. Te las voy a enseñar aquí más bonito. ¿Ven? Ya aquí no se dispusieron en alfa hélice, se dispusieron en hoja plegada porque forma como una escalera, como un abanico, ¿saben? Y aquí hay una cadena aminoácidica, o sea, una cadena de varios aminoácidos, y aquí hay otra cadena de varios aminoácidos que también se estabilizan
mediante puentes de hidrógeno. Hay algunas proteínas, algunos tipos de proteínas que tienen estructuras secundarias en alfa hélice y otros tipos de proteínas que tienen estructuras secundarias en hoja plegada. Esto se entiende, eso depende de la proteína. O sea, ¿de qué se diferencia una proteína de otra? Número uno, de su secuencia aminoácidica, porque la secuencia aminoácidica de proteínas diferentes es diferente. ¿Se entiende lo que es la secuencia aminoácidica? ¿Entiendes, Edith? O sea, que yo empiezo en alanina, después en alanina, o sea, es el tipo de aminoácido que va uno detrás de otro. Y ese orden es diferente. Es como si ustedes se pusieran en orden, primero en una fila, primero Aleska, después Edith, y después Paola, y después Lisbeth, y otros se pusieran en otro orden. Primero Lisbeth, segundo Aleska, tercero Paola, cuarto Edith. Ese cambio de aminoácido produce un cambio en la función de la proteína. ¿Está claro? Entonces, las proteínas se diferencian, número uno, en su secuencia aminoácidica. Perfecto. Número dos, en su estructura. Porque hay, además de tener secuencia aminoácidica diferente, hay proteínas que tienen estructura secundaria en alfa hélice y otro tipo de proteínas que tienen estructura secundaria en hoja plegada. Bien. La queratina que usan para la cabeza, para sus pelos, es alfa hélice. Y por eso se estira, se estira, se estira, se estira y se mantiene estirada. Otras proteínas fibrilares, que son más rígidas, son en hoja plegada. O sea, cada proteína es diferente de la otra, justamente hasta el momento por dos cosas. Número uno, por su secuencia aminoácidica o estructura primaria. Y número dos, por su estructura secundaria, que sea en alfa hélice o que sea en hoja plegada. ¿Y hasta ahí son las diferencias? No, para nada. Es que hay una tercera estructura, que es la estructura terciaria. ¿Qué cosa es la estructura terciaria? Algunas proteínas, como esta sería la estructura secundaria de una proteína en hoja plegada, ¿verdad? Ahora yo le voy a hacer esto. ¿Qué hice? La enrollé. Miren, fíjense, ustedes tienen aquí el esquema de la mioglobina. ¿Saben lo que es la mioglobina, verdad? Una proteína fundamental que está en la sangre, ¿verdad? Precursora de la hemoglobina. Aquí nos está diciendo que la mioglobina tiene una estructura secundaria en alfa hélice. ¿Lo ven, verdad? ¿Ven cómo todo esto está torcido? Pero eso no le basta. La mioglobina además se tuerce aún más. Se enreda con ella misma. ¿Ven? Se tuerce y esas torsiones tienen que estar también estabilizadas por determinada fuerza. Ya no alcanzan los puentes de hidrógeno. Ahora, además de puentes de hidrógeno, hay interacciones electrostáticas, interacciones de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, puentes disulfuros, enlaces covalentes, porque ahora para mantener esa estructura tan compleja, torcida sobre sí misma, se necesitan más fuerzas estabilizadoras. Pero a mí lo que me interesa hasta ahora no es que se aprendan las fuerzas estabilizadoras, sino que entiendan que una proteína tiene una estructura primaria, que es la secuencia aminoácidica, una estructura secundaria que puede ser alfa hélice u hoja plegada. Pero además hay un grupo importantísimo de proteínas que tienen una estructura terciaria y es la torsión de la estructura secundaria. Esta es una estructura más compleja. Hay muchas proteínas con estructura terciaria. Muchísimas. La hemoglobina es una proteína de estructura terciaria. La mioglobina, bueno, no, la hemoglobina es de estructura cuaternaria, que no hemos hablado todavía de eso. Por tanto, una proteína se diferencia de otra, número uno, por la secuencia aminoácidica. Número dos, por el tipo de estructura secundaria. Número tres, por si tiene o no estructura terciaria. Pero pueden haber dos proteínas que tengan estructura terciaria y son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque su secuencia aminoácidica es diferente, porque su estructura secundaria fue diferente, incluso las torsiones en la estructura terciaria también son diferentes. Por eso son miles y miles de proteínas.
Bien. Y hay otra estructura más compleja, que es la estructura cuaternaria o proteínas oligoméricas. Y como ven, aquí lo que pasa es que hay varias uniones de diferentes estructuras terciarias. O sea, es como si esto, ¿se acuerdan que hice, esto sería una estructura terciaria, ¿verdad? Y la uno con otra estructura terciaria. Y eso me crea una proteína de naturaleza mucho más compleja, como la hemoglobina, por ejemplo, como muchos enzimas que tienen estructuras cuaternarias. Fíjense que es el ensamblaje de dos o más cadenas polipeptídicas separadas, unidas mediante interacciones no covalentes. Las cadenas se denominan monómeros o unidades, o sea, la hemoglobina tiene 4 unidades o 4 monómeros, ¿ven? Y es característica de las proteínas oligoméricas. ¿Está bien? O sea, una proteína se diferencia de otra, número uno, en su estructura primaria, que es la secuencia aminoácidica. Número dos, en su estructura secundaria. O sea, si ya la secuencia aminoácidica es diferente, ya las proteínas son diferentes de ahí en lo adelante. ¿Se entiende, verdad? Aunque las dos tengan estructura secundaria en alfa hélice, me da igual. La secuencia de los aminoácidos es diferente y por tanto son proteínas que tienen funciones diferentes. Esa estructura secundaria a su vez se puede torcer para formar la estructura terciaria, y la estructura cuaternaria, que es el grado de complejidad más grande que puede tener una proteína, se produce cuando se unen diferentes monómeros de, por llamarlo de alguna manera, esto no es muy científico, pero para que lo entiendan, cuando se unen varios monómeros que todos deben tener estructuras como mínimo terciarias, que es lo que están viendo aquí con el ejemplo de la hemoglobina. Por supuesto, las fuerzas que van a estabilizar la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria cada vez son más complejas. Porque esas estructuras son todavía más complejas y más difíciles de estabilizar. Y aquí tienen un resumito. Esta sería la estructura primaria, secuencia aminoácidica, una estructura secundaria, en este caso está esquematizado alfa hélice, pero pudiera ser también hoja plegada. Hay una torsión sobre sí misma de esta estructura secundaria para formar la estructura terciaria, y esa estructura terciaria pudiera dar lugar a estructuras cuaternarias. Una aclaración importante: todas las proteínas tienen estructura primaria, todas, absolutamente todas. Todas las proteínas tienen estructura secundaria, pero no todas las proteínas tienen estructura terciaria, ni muchísimo menos estructura cuaternaria. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Más o menos. Esto hay que volver a revisarlo, leer. Bien. Entonces voy a hablar ahora de dos procesos que son muy importantes a nivel fisiológico. Bien. Que son la desnaturalización y la hidrólisis. ¿Qué cosa es la desnaturalización proteica? Pues la pérdida de la estructura nativa de la proteína. O sea, la hemoglobina, ¿cuál es su estructura nativa? Cuaternaria, porque es una proteína cuaternaria. Ahora, una proteína fibrilar que forme parte del pelo, su estructura nativa es la secundaria. Eso no se lo tienen que aprender, ¿bien? No se tienen que aprender las estructuras, qué tipo de estructura tiene cada proteína. Pero para que entiendan lo que es la desnaturalización. Si la mioglobina pierde su estructura cuaternaria, ya se desnaturaliza. Y cuando una proteína se desnaturaliza, pierde su función biológica. O sea, si la hemoglobina se desnaturaliza, ya no puede transportar oxígeno. ¿Está claro? ¿Por qué se desnaturaliza una proteína? Por aumento de la temperatura, por cambios de pH, por cambios de concentración salina, por presencia de determinadas sustancias como pueden ser la urea, detergente. Y ese cambio provoca una disminución drástica de la solubilidad de esa proteína,
se pierde su función biológica, pero no se pierde su estructura primaria. ¿Se entiende? Porque uno no ha roto ningún enlace. No hay, fíjense que la estructura secundaria, ahí no hay enlaces. Tengo la primaria, que sí están los enlaces. ¿Qué tipo de enlaces? ¿Qué tipo de enlaces son los que están en la estructura primaria? Dime, Edith. Peptídico. Peptídico. Esos son los enlaces. Cuando yo hago esto con la proteína y la convierto en secundaria alfa hélices, ahí no hay enlaces. Ahí lo que hay interacciones que estabilizan, pero enlace, un puente de hidrógeno no es un enlace, es una interacción estabilizadora, ¿está claro? Cuando yo esto lo convierto en terciaria, tampoco hay enlace. Necesito más interacciones que lo estabilicen, pero no hay enlaces, ¿bien? Por tanto, la desnaturalización lo que provoca es la pérdida de la estructura primaria, perdón, de la estructura nativa, por ejemplo. Ahí tienen una proteína nativa que parece tener una estructura o secundaria o terciaria, medio terciaria ahí, ¿verdad? Cuando esa proteína se desnaturaliza, ¿ven? Se abre. Esto que estaba así, ahora se abrió. Pero no se perdió la secuencia aminosídica, ni se rompieron enlaces. ¿Está claro? ¿Quieren un ejemplo práctico de todos los días de proteína desnaturalizada? Un huevo frito. Un huevo frito es proteína desnaturalizada. El huevo tiene dos proteínas fundamentales, albúminas y globulinas, que tienen sus estructuras. Cuando tú fríes un huevo, esas proteínas se desnaturalizan. Por suerte. Incluso cuando se desnaturalizan esas proteínas, aumenta la digestibilidad. Quiero decirles que ustedes digieren mucho más rápido un huevo frito o un huevo cocido o un huevo revuelto, que no sé si aquí se llama huevo revuelto, cuando le hacen así, forman como una tortillita pero en pedacitos, o una tortilla de huevos, ¿bien? Usted lo digiere mucho más rápido que si se comiera el huevo crudo. Porque la digestión involucra que los enzimas que están en el organismo tienen que empezar a picar todos los enlaces para convertir esa estructura proteica, que es muy grande, en aminoácidos sencillos que son los que se absorben para nutrirnos, ¿verdad? Si tú comieras proteína no desnaturalizada, pues los enzimas se tienen que meter por todos esos huecos de la estructura terciaria o estructura secundaria de la proteína para empezar a romperla. Tendrían primero que desplegarla así para luego empezar a romperla. Si ya te la comes desplegada así, por supuesto los enzimas actúan con más frecuencia. Todos los alimentos cocinados, usted está desnaturalizando proteína. Cuando usted coge un pedazo de carne de res y la pone en una parrilla y hace una parrillada, usted desnaturalizó la proteína. Y si quiere, pruebe a comerse una carne en parrilla, cuente más o menos cuando se siente que ya se le bajó la llenura y al otro día cómese esa misma carne cruda y cuénteme cuánto se demoró que se le pasara la llenura. Obviamente, la proteína, una de las condiciones que debe darse para una buena digestión es que la proteína esté desnaturalizada. Por eso los seres humanos comemos los alimentos cocinados, sobre todo los alimentos altamente ricos en proteína, como son las carnes, como son también las leguminosas, los cereales, las frutas y los vegetales. Fundamentalmente lo que tienen son algunos azúcares y vitaminas y minerales, pero no grandes cantidades de proteínas. ¿Está bien? Por tanto, ese es un ejemplo clave para que entiendan qué cosa es desnaturalización. O sea, la desnaturalización involucra la pérdida de la estructura nativa de la proteína y, por tanto, la pérdida de sus funciones biológicas. ¿Está claro? ¿Entendió? ¿Qué es la hidrólisis? La hidrólisis es la ruptura de los enlaces peptídicos. O sea, la desnaturalización
produce la pérdida de la estructura nativa, pero nunca de la estructura primaria. La desnaturalización proteica no incluye ruptura de los enlaces peptídicos. Para que esos enlaces peptídicos se rompan, tiene que ocurrir hidrólisis y por tanto hay una pérdida de la estructura primaria de la proteína. Cuando usted se come ese huevo frito, ¿verdad? Está comiendo proteína desnaturalizada, pero cuando eso llega al estómago, inmediatamente empiezan a actuar enzimas proteolíticas y empiezan a picar, a hidrolizar las estructuras proteicas, la estructura primaria, para formar aminoácidos libres que se siguen hidrolizando en su tránsito hasta el intestino delgado, hasta convertirse en aminoácidos que se absorben en el intestino delgado. Cuando veamos metabolismo, vamos a ver esto con más frecuencia, ¿verdad? Pero usted desnaturalizó la proteína en el proceso de cocción del alimento, pero la hidrolizó en el proceso de digestión. O sea, son dos procesos diferentes. O sea, en el proceso de hidrólisis, fíjense aquí una proteína con su estructura primaria, un aminoácido tras otro, como resultado de la hidrólisis se forman aminoácidos libres o pequeños péptidos, porque no siempre tiene que hidrolizarse totalmente. Puede haber una hidrólisis parcial. ¿Está bien? Puede haber una hidrólisis ácida, que es con ácido fuerte, una hidrólisis básica con base fuerte, o una hidrólisis enzimática, que es la que ocurre en nuestro organismo y se produce con enzimas proteolíticas. A la gente que está enferma, que tienen determinados padecimientos y necesitan nutrirlos con un suero, se ubican. Usualmente lo que va en ese suero son aminoácidos libres, para que ella no tenga que pasar trabajo hidrolizándolo. En ese suero, los sueros pueden ser de muchas cosas. Puede ser un suero salino, puede ser un suero de glucosa, que en este caso serían azúcares, pero pueden ser un suero de aminoácidos. O sea, yo no le estoy pasando proteína, yo le estoy pasando aminoácidos. Para que automáticamente esos aminoácidos vayan y se absorban inmediatamente a través de la sangre, intestino delgado y absorción. Porque esa persona necesita a lo mejor determinados aminoácidos en ese momento. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna dudita? ¿Están destrozados? Yo igual. O sea, no son los únicos. No me dan envidia. Bueno, vamos a ver cuáles son los elementos clave que hemos visto. Número 1. Los aminoácidos son estructuras químicas que contienen un grupo amino y un grupo carboxilo unido al carbono alfa y constituyen la unidad estructural de las proteínas. Eso está claro, ¿verdad? Menos mal que tengo Edí ahí que me mueve la cabeza. Menos mal. 2. Existen 10 aminoácidos esenciales que no pueden ser sintetizados por el organismo y deben incorporarse en la dieta. 8 de esos aminoácidos son esenciales en la etapa adulta. O sea, en la etapa de la niñez son 10, pero después se quedan 8. Los aminoácidos son estructuras con comportamiento ácido-base y su carga neta depende del pH en medio. El ion switterium es aquel en que la carga neta del aminoácido es igual a 0. Ya eso les puse una laminita sobre eso. Las proteínas son biomoléculas de alto peso molecular con importantes funciones tanto desde el punto de vista metabólico como nutricional. Estas proteínas están formadas por aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos y eso es lo que constituye la estructura primaria de la proteína y pueden adoptar diferentes configuraciones espaciales que determinan las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias, ¿verdad? En dependencia de cómo se vayan torciendo, por eso se habla de conformaciones espaciales, porque son conformaciones en el espacio, en las 3 dimensiones. Y la desnaturalización proteica, en este caso, produce la pérdida de la estructura nativa de la proteína, con su correspondiente pérdida de la función biológica, mientras que la hidrólisis
provoca la ruptura de la secuencia aminoácidica y por tanto la pérdida de la estructura primaria. ¿Está bien? Esto no va a faltar en ninguna clase, súper importante.